El tema de los sueños siempre ha sido muy polémico. Por una parte, se cree que los sueños son solamente eso, una visión que nuestro cerebro crea basado en la información contenida en este. Y por otra parte, se cree también que los sueños son una especie de conexión con algo superior donde podemos obtener mensajes y cierta información. Hoy les narraré dos casos que se me hicieron llegar y que estoy seguro que les sorprenderán. Están entrando al rincón de los relatos del gato y estoy seguro que la curiosidad los llevará al miedo. Mi nombre es Margarita. Yo tengo una historia bastante extraña que contarles y que me ocurrió aproximadamente hace 3 años. El inicio de todo fue hace 15 años. Yo trabajaba como enfermera particular. Siempre me gustó cuidar pacientes y ayudarles, sobre todo a personas mayores que ya les era difícil valerse por sí mismas. En una ocasión, fui contratada para cuidar a un doctor que ya tenía cerca de 80 años y que había sido operado de un problema estomacal. Su nombre era el doctor Alfonso. Sin embargo, pese a su edad, él estaba muy lúcido. Su esposa fue quien me contrató porque ella era un poco mayor que él. Le llevaba 4 años, y pese a que estaba bien de salud, ya no podía hacerse cargo de su esposo. Estuve cuidando un par de meses a este doctor y cuando él se recuperó, mantuve una buena amistad con él y con su esposa, pues cuando él se enfermó, muchas enfermeras se negaron a cuidarlo, y él estaba muy agradecido conmigo. Siempre se mostró muy amable, y a veces me llamaba por teléfono para saber cómo estaba. Incluso cuando era mi cumpleaños, siempre me llamaba para felicitarme. Así que frecuentemente los visitaba para platicar con ellos, o bien para comer, o pasar alguna tarde. Y así fue por varios años. Pasa el tiempo y el doctor Alfonso ya tendría unos 95 años. Ya le pesaba mucho la edad. Y a veces que lo visitaba, él argumentaba que ya no quería vivir, que ya estaba cansado de la vida. Se ponía muy triste, y su esposa también, de solo verlo así. Una tarde que llegué, llevé algo de comida y nos sentamos en la mesa. El doctor no quería comer. Decía que no le daba hambre, y yo trataba de convencerlo. Incluso le daba de comer con la cuchara, y comía solo muy poco. Su esposa me decía: «Mírelo, así ha estado desde ayer. Cada día lo veo más flaquito». Esa tarde me retiré, me despedí y le dije que volvería la siguiente semana. Él me contestó con un tono en broma: «Ojalá pueda venir antes. Para la siguiente semana, a lo mejor y ya no me encuentra». Él me miró, sacó una risa un poco inocente y fue así que me marché a casa. Un par de noches después, al estar dormida, comencé a soñar con una situación en la que yo iba caminando por la calle, precisamente por una de las principales avenidas de la ciudad. Para esto, me encuentro en el camino a una viejecita que traía a un bebé en brazos, tapado con una cobija. Y la señora llorando me decía: «Ayúdeme, mírelo, está bien flaquito. Ya no quería comer, se me murió mi bebé, por favor ayúdeme». Yo tomaba al bebé en brazos y efectivamente era un bebé muy flaquito, muy desnutrido y ya sin vida. Yo desperté y sentí una angustia muy fuerte en el pecho y me vino a la mente el doctor Alfonso. Sabía que él no quería comer y pese a que esa situación de rechazar la comida era común, algo me decía que esto era diferente, que ese sueño posiblemente era un aviso. Volví a dormirme y al ser ya de mañana, marqué a la casa del doctor, solamente para asegurarme que estuviera bien. Marqué a su número de casa y contestó su esposa: «Oiga, señora Patty, llamaba solo para saber cómo está el doctor Alfonso y saber si los puedo visitar más tarde». Sentí el tono triste de la esposa del doctor cuando me respondió: «Ay, Margarita, qué bueno que marcaste. Es que me gustaría que vinieras a ayudarme un poco,
Es que el doctor Alfonso falleció anoche. Ya ves que no quería comer. Así estuvo desde aquel día que viniste. Y ayer en la noche, él estaba sentado en el sillón viendo la tele. Y yo subí a la habitación por unas cosas, y al bajar, él ya estaba muerto. Fue una noticia que me dio mucha tristeza y me generó mucha conmoción. Acudí al velorio, todo se llevó a cabo en un ambiente de mucha tristeza, pues acudió mucha gente a despedirlo. Y cabe mencionar un detalle más en este relato, y es que al pasar un par de meses y llegado el día de mi cumpleaños, estaba yo en mi casa con mi familia y recibí una llamada a mi celular, una que me dejó sin palabras y más allá de asustarme, me impresionó muchísimo, porque era una llamada del celular del doctor. Y sí, eso era imposible, pero aún así me atreví a contestar. Sin embargo, nadie respondió, solamente sonaba el timbre y la estática. Sentía yo mucha confusión. Creí que a lo mejor su esposa me estaba tratando de llamar para felicitarme, así que regresé la llamada al mismo número, pero al instante me mandaba a buzón. Así que traté un par de veces más, pero igual me mandaba directo al buzón. Después de eso, marqué al número de casa de la viuda del doctor, esperando que me contestara. Y así fue. Y al contarle el incidente, ella me contó que el celular del doctor, del cual había salido la llamada que recibí horas antes, llevaba meses apagado y guardado en una especie de baúl donde se conservaron algunas pertenencias personales del doctor. Con eso terminé de sentirme muy confundida ante la idea de haber recibido una llamada del más allá, de un paciente y amigo muy querido, porque estoy seguro que él trató de comunicarse conmigo a través de esa llamada. Este es el relato que quería compartirles. Deseo lo mejor para este canal y para toda su audiencia. Me gustaría me compartieras tus experiencias paranormales. Puedes hacérmelas llegar a través de las redes sociales en pantalla o al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Será un placer para mí narrarlas en este podcast. Ahora los invito a escuchar el segundo relato de esta noche. Esta segunda historia también es bastante interesante. Quizá tiene un tinte un poquito diferente que ustedes notarán. En esta historia, Susana nos cuenta un hecho muy extraño que le ocurrió cuando era más joven, prácticamente cuando era una adolescente y comenzaba a tener novios. Como es sabido, ahora hay mucha libertad en las parejas. Sin embargo, a ella le tocó vivir otros tiempos y otras costumbres. Antes, las relaciones de noviazgo eran de manita sudada, al menos las que le tocaron vivir a Susana. Ella tuvo varios novios y eran buenas personas, pero realmente no le convencían, porque ella dice no haber percibido esa sensación de amar y ser amada, y vivía con esa insatisfacción. Y fue a raíz de esto, y ella afirma no saber si fue sugestión o qué cosa, pero comenzó a soñar con una persona que ella sentía que era el amor de su vida. Ella en sueños lo veía como un joven de complexión un tanto musculosa, con unos jeans, una camisa azul rey, su cabello largo, un poco ondulado hasta los hombros. Pese a que no le lograba ver bien la cara, podía percibir su sonrisa y su barbilla, y ella lo soñaba así todos los días. En algunas ocasiones los sueños ocurrían y ella lo veía por la calle, y muchas otras ella lo soñaba en una escena justo en el lago de Chapala, en Jalisco, pues en el sueño ellos iban de manera recurrente a ese lugar y tenían paseos. Todo aquello le generó una especie de obsesión, porque salía constantemente a las calles todos los días buscando a esa persona, buscando encontrarla, porque sabía que al encontrarla, esta persona sería la indicada.
Obviamente esto producía un efecto que le hacía ver personas parecidas a la de su sueño y preguntarse si pudieran ser o no la persona que ella buscaba. Y no fue hasta un día que Susana fue a la tienda a comprar pan y se quedó esperando porque no había llegado el muchacho que entregaba los panes. De estar ella esperando un rato, fue que de repente llega la camioneta del pan y se baja el muchacho. Susana, al verlo, se quedó muy sorprendida, se quedó muda, porque aquel joven realmente era exactamente el chico con el que había estado soñando de manera constante. Absolutamente todo coincidía. Aquel chico también le miró y al instante se dio una especie de química especial. Y pese a que no se hablaron en ese momento, Susana comenzó a preguntar por él y él por ella, hasta que un día se dio el acercamiento. En un cumpleaños de Susana, él se acercó a felicitarla y fue así que comenzaron a salir y al poco tiempo se hicieron novios. Ella evidentemente estaba convencida de que él era el hombre que había esperado por tanto tiempo y él estaba también muy contento. Incluso, él llegó a mencionar que desde que la vio sintió que ya la conocía de toda la vida, que no pudo dejar de pensar en ella y por eso fue que buscó la manera de acercarse. Además de esto, en varias ocasiones ellos solían visitar el lago de Chapala, que les quedaba muy cerca, pues ambos vivían en Guadalajara. Y escuchen ahora lo que les voy a comentar a continuación. Ya estando ellos dos tomando el fresco frente a tan majestuosa belleza natural como es el lago de Chapala, él le platicó a Susana que él ya había soñado varias veces con ella y que cuando la soñaba, él se veía con ella paseando justo en ese lago en el que se encontraban, y que estaba seguro de que era ella, porque al verla por primera vez, la apariencia de Susana coincidía perfectamente con las características de la mujer que él había visto en sus sueños. Podrían decir que esto solo fue una coincidencia, y muchas cosas más, pero es algo que rara vez sucede. A menos es la primera vez que yo escucho de una situación así. Podríamos llamarle sincronicidad o de cualquier forma. Creer o no en esto ya es de cada quien. Sin embargo, una prueba de que eran el uno para el otro es que duraron más de 40 años juntos. Todo vio su fin hasta el momento que él falleció en 2020. ¿Qué opina de este último caso? Que no es precisamente algo aterrador, pero sí algo muy extraño que ocurre dentro de la realidad y que tuvo su manifestación a través de los sueños, como una premonición. Me gustaría leer sus comentarios, saber qué piensan de estos dos casos que tuvimos esta noche. Si les ha gustado, regálenme una manita arriba. Eso es muy importante para que yo pueda continuar trayendo esto para ustedes. Háganme llegar sus vivencias paranormales. Compartan también con un amigo. Me despido por hoy. Podemos irnos tranquilos. Este episodio de hoy ha terminado.